Hoy viajamos a Filipo, una ciudad distante de unos 180 kilómetros desde Tesalónica. Partimos temprano en la mañana con mi hijo en vehículo, así que veamos lo que nos depara este video. Me encuentro en Filipo junto a mi hijo Esteban, recorriendo lugares que, sin lugar a dudas, fueron relevantes para el cristianismo del primer siglo y que leemos de una u otra manera en nuestra Biblia todos los martes, todos los jueves, todos los lunes. Filipo es una ciudad histórica que aparece en el libro de los Hechos y que tiene, sin lugar a dudas, una importancia única. Aquí comenzó la expansión del Evangelio hacia el resto de Europa. Lo que ocurrió en estas calles, y que más adelante vamos a ver en el río, con el episodio con Lidia, en la prisión donde Pablo fue encarcelado, transformó la historia para siempre. Así que acompáñenme en este fascinante viaje aquí en la ciudad de Filipo. Así que este es el anfiteatro, ¿cierto? ¿Qué relevancia tiene? ¿Qué fue lo que leíste en el anfiteatro? No hablamos mucho del anfiteatro, solamente dije que había supone. Imagina que obviamente hacer el anfiteatro era un lugar donde cada vez que se juntaban a debatir, el lugar principal siempre fue el ágora, entonces no depende que pueda haber debate, ¿no? Ya. Pero esto eran temas artísticos, cultural que tenía la iglesia, que tenía la ciudad de Filipo. Sí, pues era el anfiteatro donde ocurrían eventos culturales. Que yo decía. No era tan destinado a la discusión pública. Donde pensaba que Pablo hizo algo. Donde supuestamente Pablo también debatió. No, por eso te digo. La IA supone que la IA no tiene seguridad de que en estos lados se hiciera conforme a la cultura, como se hacía en Grecia las cosas. Que era el... Porque es como que, no sé, si hoy día las marchas se hacen en la Alameda, tú no vas a ver una marcha en La Reina. No tiene sentido. Las principales debates de Pablo aquí en Filipo fueron en el Ágora, ¿cierto? La mayoría de los arqueólogos datan la construcción del anfiteatro de Filipo hacia mediados o segunda mitad del siglo I después de Cristo, lo que significa que cuando Pablo visitó la ciudad, este edificio específico podría no haber estado operativo todavía. Una de las grandes basílicas paleocristianas que atestiguan la importancia de la primera iglesia en Filipo. Nos vamos entonces a encontrar con la primera basílica, donde... Acabo de explicar. No sé si es la primera, ella no tiene seguridad que es la primera. Simplemente dice que es una de las que atestigua la primera iglesia en Filipo. Filipo, ¿cierto? O la iglesia de Filipo era una iglesia que prácticamente marca el inicio. Aquí Pablo llega a su segundo viaje misionero. Llega desde su segundo viaje misionero. Sus compañeros de fila fueron Silas y luego se le unió Lucas. Ahí en Hechos capítulo 16, en el verso número 10 nos habla de esto. ¿Cuál fue el propósito entonces de este viaje a Filipo? Fue fortalecer las iglesias fundadas en el primer siglo, en su primer viaje, y como fue en Derbe y Listra, y expandir sin lugar a duda el Evangelio y más allá. Este fue el inicio, ¿cierto?, de las iglesias en Europa. Aquí comienza, ¿cierto?, la época misional, ¿cierto?, de Pablo en Europa, aquí la iglesia en esta localidad de Filipo. Cuánta historia vemos acá en el octágono de Filipo. Cuántas historias pueden contar estos lugares donde el Espíritu Santo llevó a Pablo
a esta ciudad de Filipo. Y como decía hace unos segundos, este fue el inicio de... El segundo viaje de Pablo lo trajo acá, entre el año 49 y 52 después de Cristo. Pablo se asenta en esta ciudad y de aquí luego llega a Tesalónica, donde en Tesalónica prácticamente lo tuvieron, casi lo apresan, ¿cierto? Y luego de eso se fue a Atenas, donde tuvo el encuentro ahí con los eruditos atenienses, con los filósofos de aquel entonces, y en cierta manera se rieron de su mirada respecto a Jesucristo, de esta resurrección. Él les habla de la resurrección de Cristo. El lugar donde nos encontramos es la Basílica Octagonal. A menudo es conocida como la Basílica de San Pablo. Es una de las estructuras más importantes y simbólicas en el sitio arqueológico de Filipo. ¿Y qué es la Basílica Octagonal? Es un gran complejo de iglesias paleocristianas del siglo V, construido sobre un edificio romano anterior. Se le conoce como octagonal debido a la forma de su iglesia principal, que era un edificio con plantas de 8 lados, y se cree que esta forma de arquitectónica única en su minuto se usó para honrar a un mártir o a un santo, posiblemente al mismo apóstol San Pablo. Y seguimos recorriendo las calles, estos laberintos de esta Acrópolis. ¿Cuánta historia hay en este lugar? ¿Cuánta guía soberana del Espíritu Santo podemos encontrar en estos lugares? Se dice por los historiadores que este marcó el inicio de Pablo en Europa, como decía hace unos minutos atrás. ¿De lo que leíste entonces? La Basílica. La B. Era la principal iglesia del Palio del año 303 después de Cristo, donde se cree que estuvo la primera iglesia cristiana del primer siglo. Posterior a la muerte de Pablo. Correcto. Sí, estamos hablando del siglo IV. La iglesia de Filipo fue efectivamente la primera iglesia cristiana establecida en Europa, fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero hacia el año 49 al 50 aproximadamente. La fundación de la primera iglesia cristiana europea, el contexto histórico con la visita del apóstol Pablo y su fundación de la primera comunidad cristiana europea, la ciudad se convirtió en un centro de la fe cristiana. Filipo era entonces una próspera colonia romana en Macedonia, actualmente el norte de Grecia. Esto es el foro de la iglesia de Filipo, o de Filipo, la ciudad de Filipo. Recordemos que el objetivo de Pablo es fortalecer las iglesias fundadas en el primer siglo, como en Derbe y Listra, como decía. Y por supuesto expandir el evangelio por Europa, por Macedonia y más. Recuerdo que Pablo se va a Tesalónica ya. Ahora, Pablo y sus compañeros llegaron a Filipo, una ciudad de Macedonia, tras recibir una visión nocturna de un hombre macedonio, pidiéndoles que vinieran a Macedonia. Eso lo encontramos en los versículos del 9 al 12 del capítulo 16 de los Hechos. Y ahí donde encuentra a Lidia, ahí en el río Sicacti.
lo tanto, es en base a esto que Dios nos enseña que la misión cristiana comienza muchas veces en lo cotidiano, en un río, en un pequeño grupo, en una conversación sencilla. No fue en un gran templo ni en un gran foro romano como el que estamos viendo, sino en la sencillez de un encuentro de oración, lo que le ocurrió a Lidia, que lo vamos a ver más adelante. El corazón de Lidia fue abierto por Dios y ella se convirtió en la primera creyente europea. Qué curioso que Dios usó una mujer para extender el evangelio aquí en Filipo. Quiero hacerte una pregunta o un llamado. ¿Estás dispuesto a dejar que el Señor abra tu corazón como lo hizo con Lidia? Tal vez pienses que Dios te buscará en un gran acontecimiento, pero Él suele acercarse en las cosas sencillas, en la oración, en la lectura de tu palabra, en una conversación con alguien que te habla de Cristo. Hoy puede ser tu momento, creo yo. Sí. Tu momento de abrirle el corazón a Cristo. Tu momento de abrirle el corazón al Evangelio. Y vamos a ver enseguida lo que pasó con la cárcel. El relato que Pablo habla, el libro de los Hechos, Lucas, ahí en el capítulo 16, de los versos 22 en adelante, cuando es encarcelado, ¿cierto? Junto a su compañero. Acompáñenme entonces a continuar con esta aventura. Cuánta historia, cuántos relatos, cuántos encuentros hay en estas piedras, en estas calles ya un poco ajadas por el tiempo, destruidas por la mano del hombre. Pero fue en estas calles donde el apóstol San Pablo caminó, el apóstol San Pablo tuvo debates ahí en el ágora que ven delante, esa planicie larga, ancha. Es increíble cómo el Señor utilizó este lugar, ¿cierto? Utilizó a una mujer, Lidia, la primera europea, y ocupó su casa para acoger al apóstol San Pablo y iniciar la primera iglesia acá en Europa, en Filipo. Dios utiliza los medios más sencillos, más increíbles. El Señor no se complica con cosas. Por eso que al Señor, a Cristo, debemos amarlo con sencillez, no complicarnos en nuestro actuar. La teología sí es importante, relevante, pero la relación con el Señor es sencilla, como lo hizo con Lidia en este lugar. El encarcelamiento de Pablo. La cárcel de Pablo en Filipo. Pablo y Silas fueron arrestados y golpeados en Filipo por exorcizar a una esclava adivina, siendo encerrados con los pies en el cepo. A medianoche, mientras oraban y cantaban himnos, un terremoto abrió las puertas de la prisión y soltó las cadenas de todos los presos. El carcelero, creyendo que había escapado, intentó suicidarse, pero Pablo le gritó que todos seguían allí, impactando por este tremendo milagro. Que nos encontramos en la cárcel, la prisión donde estuvo Pablo con Silas. El relato que encontramos en el libro de los Hechos. Ya después de Filipo, Pablo continuó su viaje misionero hacia otras ciudades importantes de Macedonia y de Grecia. Encontramos que en el libro de los Hechos, capítulo 17, Pablo fue a Anfípolis, mencionada, ¿cierto?, en 17.1. Pasó por aquí brevemente. Luego Pablo se va a Apolonia, también en Macedonia, camino hacia Tesalónica. Versículo 1 del capítulo 17 de los Hechos. De Filipo a Tesalónica hay más o menos unos 190 kilómetros, que fue lo que anduvimos hoy día en vehículo desde Tesalónica acá a Filipo con mi hijo Esteban. Y en tercer lugar, Pablo visita Tesalónica, la primera ciudad importante donde Pablo predicó en la sinagoga, encontrando
obviamente la oposición, pero también encontrando a creyentes que habían sido convertidos en la expansión, ¿cierto?, desde Roma cuando fueron perseguidos por el Imperio Romano. Y luego tenemos, Pablo pasa, en cuarto lugar, cuando es sacado de Tesalónica, en la noche pasa por Berea, que es la siguiente ciudad donde los judíos, dice el libro de los Hechos, que escudriñaban las Escrituras cada día, porque eran más solícitos que los hermanos de Tesalónica. Versículo 10 al 12 del capítulo 17. Finalmente, Pablo llega a Atenas, que es la ciudad donde estuvimos estos días. Llegó a la capital de Grecia, predicando en el Ágora y al Dios desconocido, que es el texto que encontramos de los versículos 15 al 34 del libro de los Hechos. Y finalmente Pablo va a Corinto, ciudad que estuvimos hace unos días atrás con mi hijo. Pablo se quedó aproximadamente 1 año y 6 meses estableciendo una iglesia fuerte. Decía que estaba estableciendo una iglesia fuerte y escribiendo cartas posteriores. Desde Corinto, Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica por las persecuciones que estaba viviendo la iglesia ahí. Les dice que se reconforten en Cristo, les dice que se refugien en Cristo a través de estas persecuciones que estaban viviendo, persecuciones que fueron voraces ahí en Tesalónica, donde estamos, donde venimos nosotros. Pues bien, yo creo que eso ha sido todo por hoy en este video. Ya hemos hablado de Filipo, pero en el Señor que mañana podamos ver qué pasó allá en Berea. Así que los dejo invitados para que sigan viendo esta sección de estudios de los lugares arqueológicos donde Pablo visitó acá en el Mediterráneo. Gracia y paz para cada uno de ustedes. Nos vemos, como siempre digo, en otro momento de cápsulas teológicas. Chao, chao.